En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con Borges y con Spinoza. Es decir, una cuestión que está directamente relacionada con la literatura de Borges y la filosofía. A partir de aquí vamos a referirnos a dos sonetos que Borges escribió a propósito de Spinoza, dos sonetos que Borges escribe en relación con Spinoza. Pero antes vamos a hacer referencia a algunas cuestiones que permiten contextualizar de alguna manera lo que Borges sabe de Spinoza, de la filosofía de Spinoza o de Benito de Spinoza en líneas generales. Hay que tener en cuenta también que además de estos dos sonetos que Borges escribe sobre Spinoza en diferentes momentos de su vida, solo dos escribe sobre Spinoza, Borges da en Buenos Aires, en Argentina, concretamente en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, una conferencia en 1981 en la que se dedica a hablar de Spinoza. Pero claro, solo podemos decir respecto a esta conferencia que Borges se dedica a hablar de Spinoza porque la gran utilidad de esta conferencia de Borges es su extraordinaria declaración de ignorancia a propósito de lo que es la filosofía en general y la filosofía de Spinoza en particular. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que Borges convierte a la filosofía en el terreno de juego de la literatura. Borges juega con la filosofía, reinterpreta la filosofía a su manera, de una forma completamente libre. Es decir, Borges reinterpreta la filosofía mejor de lo que yo podía reinterpretar en una interpretación pianística el concierto número 2 para piano y orquesta de Chopin. Quiero decir que hace con la filosofía lo que ninguna persona sensata podría hacer con la música, por ejemplo. Es decir, un cúmulo de disparates, pero impresionantes, ¿no? Una cosa por el estilo. Entonces, vamos a ver simplemente como muestra o como introducción interpretativa, antes de adentrarnos en los sonetos que como literato, como poeta, Borges dedica a Spinoza, vamos a ver primero qué es lo que Borges declara saber sobre Spinoza y en qué términos Borges expresa a propósito de hacer visibles, hacer explícitos sus conocimientos de filosofía en general y en particular de la filosofía de Spinoza. Tengo aquí delante una serie de citas que vamos a ir mencionando a continuación. Uno de los autores que más críticamente se ha referido a Borges a propósito de sus juicios sobre Spinoza es Diego Tatián, ¿no? quien se muestra muy crítico en este sentido con la actitud y los conocimientos que el propio Borges tiene acerca de Spinoza. Por lo tanto, no soy el único que viaja en esta dirección y con estas ideas. Lo digo para disipar posibles dudas, es decir, lean lo que se ha escrito en otras partes y verán que no somos una isla en ningún desierto, ¿no? En ningún desierto. Una de las características absolutamente fundamentales en la prosa de Borges, cuando Borges habla de Spinoza o habla de cualquier otro tema, es la arbitrariedad en la exposición y la arbitrariedad en las referencias. Es decir, las referencias de Borges sobre cualquier tema son absolutamente arbitrarias. Son absolutamente arbitrarias. Es lo que llamaríamos el estilo de un ensayista. El estilo de un ensayista en la línea de Emilio Lledó, de George Steiner, de Terry Eagleton, de Harold Bloom. Es decir, gente que escribe ocurrencias. Escribe ocurrencias sobre el tema que sea. Pueden hablar de cualquier tema, porque lo dominan absolutamente todo desde el momento en que dominan, esgrimen con una extraordinaria soltura el contenido de las ocurrencias. Es decir, son auténticos sofistas, sirven para entretener a la gente. Es decir, de la misma manera que a veces pues, la gente se entretiene con el discurso de un monologuista, y es el caso. Ustedes, si me están oyendo a mí, es que se están entreteniendo con el discurso de un monologuista, que en este caso soy yo. En algunos casos se prefiere un monologuista de humor, donde dice una serie de cosas que presuntamente son humorísticas y que causan risa en un programa de televisión o en un determinado espectáculo, ¿no? Abierto al público.
o el que cuenta chistes, que no deja de ser un monologuista, incorporando mayores o menores actuaciones. Bien, el caso de Borges, como el de muchos otros, cuando escribe, es el de un monologuista que ofrece su discurso a la lectura de un receptor y que basa la mayor parte de sus argumentaciones y de sus exposiciones en auténticas ocurrencias, es decir, en referencias absolutamente arbitrarias, que va concatenando con objeto de entretener al paciente receptor, o lo digo abiertamente, al ignorante receptor, porque una persona inteligente no puede soportar, una conferencia como la que Borges da en 1981 en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, porque eso es una... Vamos, ahora lo vamos a ver abiertamente. Es como leer El arco y la lira de Octavio Paz, un libro en el que no se dice absolutamente nada. No son más que frases eufónicas como un auténtico sonajero musical, donde es una especie de fantasía eufónica con palabras en las que al final del libro uno sabe lo mismo que al principio, es decir, nada relevante. Lo mismo nos ocurre cuando leemos pues, a los ensayos de José Saramago, es decir, son autores que no dicen absolutamente nada. Es la arbitrariedad constante y permanente. Es decir, ninguna persona inteligente puede soportar la lectura de este tipo de textos. Y si la soportas, háztelo ver, háztelo mirar. Bien, ¿qué es lo que llama la atención en este libro de Borges? Bueno, en esta conferencia de Borges le llama la atención a Diego Tatiani y a muchos otros. Es decir, Borges hace lo que yo llamo un narcisismo de la ignorancia, y por otro lado un narcisismo de la modestia. Él exhibe modestamente la ignorancia que tiene, pero sin embargo sustrayéndose a una serie de cualidades supuestamente pretendidas por todo el mundo, como son el conocimiento y la inmodestia. Él se enarbola por encima de todas ellas, pero exhibiendo precisamente lo contrario, es decir, la modestia más absoluta y la ignorancia más absoluta, y desde ellas llega, insisto, a la cúspide, al cenit superlativo de la inmodestia y de las más soberbias pretensiones de conocimiento. Cuando Borges habla de las fuentes, él dice que ha leído la Ética de Spinoza, que ha leído un artículo de Froude, que es el biógrafo de Carlyle, y que ha leído también un artículo de Bertrand Russell sobre Spinoza, un artículo de Renan, y luego deja un espacio, un punto suspensivos, como quien he leído tantas cosas que ya me he olvidado de ellas, porque he leído tanto, da a entender Borges, que son cosas que me perturban de alguna manera. Yo voy directamente a la filosofía de Spinoza. Bien, ¿y qué es lo que entiende él de la filosofía de Spinoza? Bueno, pues cito a Borges. Dice Borges: creo entender esencialmente el sistema de Spinoza, solo que para mí no es un sistema. O sea, lo que parte de una situación dubitativa, de una creencia, veremos que Borges se mueve siempre en el terreno de la exhibición de la creencia. Creo entender esencialmente el sistema de Spinoza, solo que para mí no es un sistema. Yo diría que se trata más bien de un acto de fe. Es decir, que la filosofía de Spinoza puede ser profesada, debería decir puede profesarse, en vez de esta pasiva anglosajona, como una religión, y sin duda él la sintió como una religión. Bien, esto es una afirmación completamente gratuita que revela el absoluto desconocimiento que Borges tiene de la filosofía de Spinoza, y no solo esto, sino el nulo interés que tiene por adquirirlo. ¿Por qué? Pues porque a Borges le resulta mucho más barato exhibir este tipo de afirmaciones completamente gratuitas que dar una explicación sistemática o asistemática de lo que es la filosofía de Spinoza, en la línea de lo que pudo haber hecho, por ejemplo, Vidal Peña en su obra El materialismo de Spinoza. O sea, no vamos a encontrar en Borges nada de esto. En Borges lo que encontramos es una pose detrás de otra pose, una boutade detrás de otra boutade, un cinismo detrás de otro cinismo. O sea, esto está muy bien para entretener a tontos. Esto está muy bien para entretener a tontos, pero no para hacer perder el tiempo a la gente que tiene que explicar o estudiar a la filosofía de Spinoza.
O sea, leyendo lo que Borges escribe sobre Spinoza, no aprendemos nada sobre Spinoza, simplemente aprendemos a ser cínicos, aprendemos a ser sofistas y sobre todo aprendemos a ver qué tipo de público es aquel al que podemos engañar con el uso de la palabra. Es decir, el lenguaje es el principal simulacro de conocimiento. El lenguaje es el principal simulacro del conocimiento y esto Borges lo sabe muy bien. Prosigue Borges, exhibiendo un narcisismo de la ignorancia. Hay un hecho que nos aleja de Spinoza y al mismo tiempo hace de él uno de los más grandes, como alguien original. El hecho de que la filosofía esté explicada, como todos ustedes saben, ordine geométrico o more geométrico. No recuerdo cuál de los dos latines usa él. Fíjense el cinismo de... O sea, yo domino los dos latines, pero no recuerdo cuál es el que él usa, ¿no? Todo el mundo sabe que se habla de more geométrico, menos Borges, que parece que como sabe tanto, pues se ha perdido. No recuerdo cuál de los dos latines usa él, y ese sistema lo ha hecho famoso y al mismo tiempo ha hecho que el libro sea menos asequible. Esto es otra afirmación completamente gratuita que solo sirve para exponer, propulsar el narcisismo de la ignorancia del propio Borges. Hay un hecho que nos aleja de Spinoza. Aquí donde pone Spinoza podemos poner cebolla, sopa de ajo, material informático, piedra volcánica, es decir, conticinio. O sea, hay un hecho que nos aleja del conticinio, o hay un hecho que nos aleja del eclipse, o hay un hecho que nos aleja de las cebollas, y al mismo tiempo hace de las cebollas una de las hortalizas más grandes, por ejemplo, ¿no? O sea, puede poner cualquier referente que la frase sigue teniendo el mismo sentido, es decir, no tiene ningún sentido. Así es como escriben Saramago, Terry Eagleton, Octavio Paz, Emilio Lledó, o sea, así es como escribe toda esta gente. La gente que utiliza el lenguaje como un sonajero, como un simulacro del conocimiento. Stefan Zweig, por ejemplo, como ha demostrado Ramón Rubinate en su reciente monografía sobre este sofista en lengua alemana, etc. Y luego añade algo muy curioso. Dice Borges que él prefiere leer la Ética de Spinoza en una traducción inglesa, ¿no? En una traducción estadounidense. Lo mismo decía del Quijote. Yo prefiero leer el Quijote en inglés, que es más claro, es más preciso. No me cabe la menor duda. Para un entendimiento como el de Borges no me cabe la menor duda. Y además, para decir del Quijote o de Spinoza lo que dijo Borges, puede leerlo en inglés o puede leerlo en suajili. O sea, o puede leerlo en bable. O sea, da absolutamente igual. O sea, para lo que Borges dice del Quijote o para lo que Borges dice de Spinoza, podía haberlo leído en bable, la Ética de Spinoza o el Quijote, o no leído, porque da absolutamente lo mismo, porque lo que dice Borges sobre Spinoza o sobre el Quijote es lo mismo que puede decir mi sobrina de 5 años, exactamente lo mismo, exactamente igual, lo mismo. Entonces, añade además algo aquí muy curioso que refleja ya no el narcisismo de la ignorancia. No sé si habla de ordine geométrico o more geométrico, no sé cuál de los dos latines usa él, ¿no? Yo sé tanto que no sé cuál él usará. No es el narcisismo de la ignorancia lo que viene, sino simplemente el complejo de superioridad del propio Borges, ¿no? Dice Borges, Baruch Spinoza es una figura patética. Claro, es decir, una figura patética, vuelvo a lo de antes, es lo mismo que decir que una cebolla es una figura patética, o que una zanahoria es una figura patética, o fálica, diría Freud. Es lo mismo que decir, pues no lo sé, que el color verde es un color patético. O sea, no tiene ningún sentido, esto no tiene absolutamente ningún sentido. Spinoza es una figura patética, de igual modo digamos que Alonso Quijano, que Macbeth, que Hamlet, lo vemos así. Y eso ciertamente no le hubiera agradado a Spinoza, ya que si hay un hombre que huyó de lo patético, que fue sensible a lo patético, ese hombre fue Baruch Spinoza. Bueno, esto lo mismo lo podemos decir del vecino del quinto. Podemos decir, el vecino del quinto es una figura patética. Digamos que el vecino del quinto es una figura patética como lo fue Alonso Quijano, Macbeth. Podemos decirlo incluso del propio Borges. ¿Acaso no es patético Borges en muchas de sus declaraciones, en muchas de sus imágenes incluso? ¿No es patético completamente Borges? O sea, o está hablando de sí mismo o está de nuevo ejerciendo completamente butabs y declaraciones ridículas. Ya que si hay un hombre que huyó de lo patético y fue sensible a lo patético, ese hombre fue Baruch Spinoza, o el vecino del quinto. Podemos decir que fue patético hasta Stalin en el momento de morir. Mira tú. O sea, es que estos son declaraciones completamente
gratuitas. Claro, como dice el propio Diego Tatián, si hay algo que no encontramos en Spinoza es el patetismo. Es decir, el patetismo es algo que de ninguna manera podemos encontrar ni en la filosofía de Spinoza ni en nada relacionado con el Spinoza de turno. O sea, Spinoza no es en absoluto patético. En absoluto patético. Esto es lo mismo que cuando Nietzsche habla de lo apolíneo y lo dionisíaco en la tragedia griega e identifica dentro de las tragedias dionisíacas pues las que, conforme a los criterios que les pone para lo apolíneo, son las más apolíneas de todas. Es decir, de manera que son declaraciones completamente gratuitas que además a la gente le encantan, porque a la gente le encanta la estupidez. O sea, los seres humanos son aquellas personas que distinguen entre la inteligencia y la necedad para estudiar la necedad. O sea, del mismo modo que, como suele decirse, como dijo un célebre empresario inglés, el editor es aquella persona que separa el trigo de la paja y publica la paja. Pues aquí lo mismo, o sea, el ser humano es un tipo de criatura, es un tipo de viviente, ¿verdad? Que aun sabiendo distinguir la inteligencia de la necedad, se dedica a educarse en la necedad y a crecer en la necedad, en muchos casos, ¿no? Claro, cito aquí a Diego Tatián, dice Diego Tatián, nada hay en la filosofía de Spinoza que aliente el patetismo, más bien todo lo contrario. Esto es absolutamente fundamental, reconocerlo. Claro, el patetismo es o bien lo que causa dolor, lo que causa tristeza. La filosofía de Spinoza no es ni dolorosa ni triste, o sea, nadie sufre más leyendo a Spinoza que leyendo el Quijote o que leyendo un periódico, cualquiera, digital o impreso. Vamos, eso son cualidades que dependen más del lector que de lo que está leyendo, por lo que se refiere a este contexto. Y luego, por otro lado, patético es aquello que puede resultar a la vista, a los sentidos, pues particularmente ridículo, penoso o lamentable. Es decir, yo no creo que la imagen de Spinoza, no lo creo porque no lo es así, la imagen de Spinoza no es ni más patética ni más lamentable que la imagen del propio Borges. Yo creo que de hecho la vida de Borges probablemente en muchos aspectos ha sido más patética y más lamentable que la de Spinoza, si vamos a enjuiciar estos criterios que ni nos corresponden a nosotros ni vienen al caso. Pero dado que Borges se atreve a calificar a Spinoza de patético, pues claro, era para decir, hombre, esperaríamos de una conferencia de alguien como Borges sobre Spinoza una interpretación un poco más solvente que la que se limita solo a reproducir tópicos, kitsch, boutades y, bueno, afirmaciones completamente gratuitas que son meras poses absolutamente de nada. Es decir, afirmar esto no solo no es no tener ni la menor idea de lo que es la filosofía de Spinoza, sino mostrar que no hay ningún interés en adquirir conocimientos ni sobre la filosofía en general ni sobre Spinoza en particular. Es decir, esta superioridad vital que Borges se atribuye a sí mismo ante Spinoza y ante muchas otras cosas, pues revela francamente la actitud de un escritor y de un interlocutor que una vez contrastado con su público y con los criterios que puede tener un público, es completamente ridículo. O sea, esto no se puede sostener. O sea, esto es completamente ridículo. Borges no solo demuestra que no conoce nada de la filosofía de Spinoza, nada, absolutamente nada, sino que es que además no tiene ningún interés ni siquiera por la dimensión más valiosa de Spinoza al margen de su filosofía. Es decir, la dimensión vital de Spinoza, como pudo haber sido las consecuencias del Jerem, de la expulsión de la sinagoga de Ámsterdam, de sobrevivir casi a diferentes intentos de asesinato, podríamos decir. Es un hombre políticamente heterodoxo, es un hombre filológicamente muy inteligente, es un auténtico heterodoxo que desarrolla una hermenéutica racionalista que por primera vez en la historia convierte a los referentes de las Sagradas Escrituras en auténticas ficciones, equiparables a las ficciones literarias. Es decir, es alguien que utiliza el racionalismo para situar a las Sagradas Escrituras en un contexto completamente desacralizado. Es decir, es el gran deconstructor de la sacralidad
escrituraria en el siglo XVII. Es decir, Borges, literato él, ni siquiera llega a percibir el gran poder que Spinoza tiene desde el punto de vista de la ficción. Borges, que tanto ha escrito sobre la ficción y que no tiene ninguna teoría sobre la ficción. Borges, que tanto ha escrito sobre el laberinto y que, aparte de las metáforas, no tiene ninguna explicación para dar sentido a su vida, más que la explicación facilísima y sencillísima, que no requiere moverse ni tampoco desplazarse a ningún sitio, como es afirmar el nihilismo de todo cuanto existe, ¿no? O la circularidad de todo cuanto existe. Son puras metáforas, tomadas además de otros autores, porque esto ya lo han dicho tantos y tantos otros autores muy secundarios, por otra parte, en la historia de lo que solo cabe llamar cultura, porque eso en unos casos ni es literatura y en otros ni siquiera es pensamiento. Es decir, son cosas que circulan hoy por internet, en su momento por las bibliotecas, en el momento de Borges. Claro, otra de las tonterías que escribe Borges en un momento dado en esta conferencia es que dice que Spinoza tiene que ser sentido como un santo. Spinoza tiene que percibirse como un santo. Yo no sé qué entenderá Borges por la santidad, pero estos son simplemente metáforas, lanzar palabras que más o menos el público puede entender y que les lleva a presuponer que hay algo más poderoso y más inteligente en lo que están oyendo de Borges, y por eso le atribuyen a Borges una sabiduría que presuntamente el público no comprende, cuando en realidad lo que Borges está haciendo es reírse de sus oyentes, ni más ni menos. Imbuido del narcisismo de su propia superioridad ante quienes lo rodean. Es decir, dice Borges en otro momento: he encontrado siempre una dificultad en la fe cristiana, en el judaísmo también. O sea, lo ha explorado todo y ha encontrado dificultades aquí y allí, ¿no? Una cosa es que esto es como el circo de la tele o los payasos, ¿no? Del circo. Esta dificultad es la idea de un Dios personal. Y dices, coño, pero ¿y esto? Esta es la dificultad de un Dios personal. Si tuvieras que buscar qué comer todos los días, te encontrarías otras dificultades mayores, pero bueno. Hay algo en mí que rechaza esa idea. Hay algo en mí. Es como si dijéramos un soplo del Espíritu Absoluto que le dice que hay ciertas dificultades en la idea de un Dios personal, ¿no? Hay ciertas dificultades en la idea de un Dios personal. Spinoza la reemplaza por otra, una idea tan vasta que tiene, digamos, hasta un valor estético, y es la idea del Dios infinito. Esto es acojonante. O sea, es acojonante, porque esto lo que viene a decir es que la filosofía es una poética. Es una poética. No diré yo que no, no diré yo que no. Pero para decir esta sandez no es necesario montar en un burro con tales alforjas, porque para decir esta obviedad, por lo menos podría explicarla. Además de decirla, podría explicarla. Porque si Borges sostiene, como de hecho sostiene, que la filosofía es una poética, al menos debería explicar esto. Y debería decir que sostiene que la filosofía es una poética porque, a su juicio, los referentes de la filosofía son tan falsos o tan simbólicos, o por ser más precisos, tan ficticios como los de la literatura. Entonces sí podríamos creer esto y podríamos admirar de alguna manera el racionalismo de Borges a la hora de desautorizar a la filosofía, considerándola tan ficticia como la literatura. Porque claro, la gran diferencia, y ahora hablo yo, no habla Borges, la gran diferencia entre filosofía y literatura es, a mi juicio, a juicio mío, que los literatos no creen en las ficciones que contienen sus obras, mientras que los filósofos sí creen en las ficciones que contienen las suyas. Claro, Hegel cree en el espíritu absoluto, y es una ficción pura. La fenomenología del espíritu es una novela, es la biografía del espíritu absoluto. Gustavo Bueno cree en el ego trascendental, es una ficción completa. Es decir, Spinoza cree en la idea de substancia, es una ficción completa, una ficción explicativa, pero una ficción. Pero es que también son explicativos los paralelos y los meridianos, y son ficciones, son M3 puro. Son ficciones que resultan operatorias en un determinado contexto. La medición de los usos horarios, entre otras cosas. Pero son ficciones, en definitiva. Ahora, tienen un valor operatorio dentro de la medida del tiempo, del globo terrestre. ¿Acaso no es ficticia la idea del Estado que tiene Carlos Marx, que no desarrolla ninguna teoría del Estado?
¿Acaso no es ficticia la figura del demiurgo platónico? ¿Acaso no es igualmente ficticia la figura del motor perpetuo de Aristóteles? ¿Acaso no es una ficción el Dios de Tomás de Aquino? ¿Acaso no es una ficción el Leviatán de Hobbes? Es decir, la filosofía está llena de ficciones, con la única diferencia de que los filósofos creen en ellas firmemente. O sea, dan la vida incluso por esas ficciones, mientras que los literatos escriben ficciones en las que no creen en absoluto. Porque la literatura no deja de ser, como expresa Cervantes en casi todas sus novelas, una trampa, una mesa de trucos, un juego lúdico completamente, que muchos se toman en serio, sobre todo los filósofos, los moralistas, los curas, los religiosos, las feministas. La gente que busca dogmas y que busca seguridad se toma la literatura en serio y claro, tropieza por todas partes, porque con la literatura puedes hacer de todo menos tomártela en serio. Puedes hacer de todo menos tomártela en serio. Bueno, y hay cátedras de teoría de la literatura y todo, con esto no digamos. Ya no cabe mayor cinismo que tomarse en serio de la literatura hasta tal punto que institucionalizarla como una forma de estudio. Que eso ya es... ¿Eso por qué existe? Pues porque hay que defender los intereses nacionales a través de los hechos literarios, de los hechos culturales, por utilizar un término ya moderno. Esa es la única razón de ser de que la literatura forme parte del estudio durante una etapa de la historia, porque ahora ya al disolverse los estados nacionales, la literatura se transforma en la cultura de los pueblos-nación. Pero eso ya será la etapa con la que tendrán que luchar nuestros descendientes, nuestros nietos. Eso ya será, digamos, lo que ocurrirá en la segunda mitad del siglo XXI. La literatura dejará de estar presente en los estados-nación, porque los estados-nación se disuelven, en Europa, y estará presente en los pueblos-nación, disuelta en la cultura. Eso es el destino de la literatura. Ya podéis poneros para arriba o para abajo, ya podéis luchar, manifestaros, podéis hacer lo que os salga de los principios básicos, pero no vais a impedir de ninguna manera que la literatura se disuelva en la cultura, porque los estados nacionales se disuelven también en las exigencias y nomenclaturas de los pueblos-nación, de los pueblos-nación. Y con él, con esa maleta, con ese equipaje, viaja también la literatura y muchas otras cosas más. Pero la diferencia fundamental entre filosofía y literatura es que la ficción filosófica es algo en lo que creen los filósofos, mientras que la ficción literaria es algo en lo que los literatos no creen en absoluto. Es decir, Borges llega a convertir la teología de Spinoza en una poética, en una historia de ficción, y así lo percibe como si fuera precisamente un producto de la imaginación. Es decir, para Borges la filosofía es el producto de la imaginación humana, del mismo modo que la literatura es producto de la imaginación humana, con la única diferencia que los autores de obras literarias no creen en las ficciones que objetivan formalmente, verbalmente, a través de los materiales literarios, y los filósofos sí. O sea, Descartes cree en la glándula pineal y cree que ahí está metida el alma, lo cual es una de las mayores ficciones del siglo XVII. Freud cree firmemente en el inconsciente, y muchos de sus lectores hoy día siguen creyendo también en el inconsciente, cuando es una de las ficciones más estupendas que ha formado la literatura del siglo XX. Es decir, el inconsciente es uno de los personajes literarios más singulares, más originales, más genuinos de la literatura del siglo XX, y es producto de la filosofía de Borges. De la misma manera que hay gente que cree en Dios, pues hay gente que cree en el inconsciente, y como te pongas a discutir con ellos, pues automáticamente acaban perdiendo bueno, los papeles, la razón y la serenidad, porque es absolutamente imposible mantener la razón, la serenidad y los papeles creyendo en el inconsciente. Pero bueno, es como aquel famoso pintor que decía que él pintaba desde el inconsciente. Entonces, claro, yo no sé cómo desde el inconsciente puede distinguir los colores, pero él pintaba desde el inconsciente y se quedaba tan pancho, vamos, tan feliz, completamente, ¿no? De tal manera que la filosofía le ha puesto a Borges muy fácil esta argumentación, en virtud de la cual la filosofía es una poética, es una poesía. Es una poesía con sistema en unos casos y sin sistema en otros casos. De forma que, bueno, cuando Bueno dice es que la poesía es filosofía sin sistema, lo que Bueno también está queriendo decir es que la filosofía es poesía, en unos casos con sistema y en otros sin sistema. Désele vuelta a la frase, póngase del revés la afirmación de Bueno, y veremos que el resultado es exactamente el mismo. Es decir, la filosofía es poesía sin sistema, y la poesía la poesía es filosofía sin sistema, ¿y la filosofía qué es?
poesía con sistema. ¿Acaso la filosofía de Nietzsche es una filosofía con sistema? ¿O es una poesía completamente filosofizada? Eso, eso no tiene la filosofía de Nietzsche, el sistema de la filosofía de Nietzsche está, por demostrar todavía, ¿no? Por demostrar, esa la tendrá que sistematizar un receptor, porque lo que Nietzsche escribió fueron obras poéticas en formato filosófico, en literatura parenética con contenidos además aberrantes en la mayor parte de los casos. Claro, otra de las cuestiones de las que Borges se burla cuando se refiere a la filosofía es la que se centra en las pretensiones de la filosofía por transformar el mundo. Claro, la filosofía se cree con capacidad para no solo interpretar el mundo, sino transformarlo. Es decir, esa pretensión transformativa de la filosofía sobre el mundo que Borges interpreta a su manera, pero la interpreta como una arrogancia impresionante, como un complejo de superioridad, incluso superior al del propio Borges, pues claro, es algo que constituye el objeto de sus burlas y de sus dardos más hilarantes, ¿no? Porque es de una soberbia extraordinaria pretender que una interpretación puede tener consecuencias transformadoras en el mundo, y pretender que toda la filosofía sea filosofía en tanto que tenga competencias para transformar la realidad, eso es ignorar todo lo que existe antes, durante y después del ejercicio filosófico. Es decir, la filosofía es una forma de entretenerse en tiempos de paz, como la teoría de la literatura, exactamente igual. O sea, en tiempos de guerra, solo en momentos puntualmente ociosos podríamos dedicarnos a la filosofía y a la literatura. Y yo creo que incluso la guerra da más para la literatura que para la filosofía. De hecho, la Ilíada nace precisamente en la guerra. Es decir, la literatura tiene una cita muy directa con la guerra. La filosofía suele tener con frecuencia una cita más directa con la posguerra, siempre al final del día, siempre al final de la jornada, siempre con los hechos cumplidos. Entonces, cuando los supervivientes son los que se dedican a la filosofía, los protagonistas suelen dedicarse a otras cosas. Lo cierto es que considerar que la filosofía tiene un poder transformativo sobre la realidad a partir de las interpretaciones que se arroga la propia filosofía es de una ingenuidad superlativa. La ingenuidad que caracterizó a Platón, pretendiendo desde la filosofía gobernar el mundo, gobernar el Estado como prototipo del mundo, y la que caracterizó a Marx, considerando que todos antes que él se habían dedicado a interpretar la realidad y que él iba a transformarla. Ya vemos en qué han consistido todas las transformaciones basadas en el pensamiento marxista. Es decir, que considerar que la filosofía es una metainterpretación del mundo equivalente a su transformación, porque la metainterpretación de alguna manera es lo único que hace posible la transformación del mundo, es decir, transformamos el mundo porque lo interpretamos filosóficamente, es decir, porque lo metainterpretamos, porque lo sometemos a una hermenéutica filosófica que es, verdad, el gran astillero de la humanidad. Bueno, eso es de una ingenuidad impresionante. Ese fue el objetivo de Platón, fue el objetivo de Marx, no es el objetivo de todos los que se dedican a la filosofía, indudablemente, eso no se puede afirmar porque es un error, pero esas pretensiones que tiene el filósofo de cambiar el mundo es muy propio de todos aquellos sistemas de pensamiento que contienen algo de filosofía en su interior. Es decir, todo filósofo tiene siempre la pretensión de que su sistema va a cambiar el mundo, y su sistema acaba siendo más o menos disuelto o digerido en la historia, en otras actividades humanas, en otros hechos que lo van aquilatando y que lo van situando en el panel de la vida, en el panel de la historia, como el alfiler en un insectario sitúa a la totalidad de los insectos intervenidos y capturados por el entomólogo, por el que se ocupe de estos asuntos. La transformación de la realidad no depende de la interpretación de la realidad exclusivamente, depende de muchas otras cosas que tienen a veces muy poco que ver con la propia filosofía. Pero todo filósofo o todo aquel que tiene pretensiones de filósofo, que no es lo mismo, tiene siempre dentro de sí una especie de chip que le hace creer que su forma de pensar va a cambiar el mundo. Es decir, el objetivo de la filosofía siempre es el Estado o el grupo. Dicho de otra manera, el objetivo de la filosofía es intervenir en el individuo para organizar su vida estatalmente o gremialmente, y desde ahí, de alguna manera, pues iniciar su expansión.
¿no? De ahí que las filosofías y las ideologías tengan en común formas de operar, formas de comportamiento gremial. Es decir, una filosofía para extenderse necesita también utilizar o movilizar los mismos procedimientos que utiliza una ideología o un partido político, ¿no? Y esto es el hecho que explica que mucha gente joven que a lo mejor no encuentra en un partido político la solución vital que busca, la encuentra en una filosofía y se organice filosóficamente del mismo modo que puede organizarse políticamente o ideológicamente, en grupos, en gremios. Eso ha ocurrido en todas las épocas. Esto es algo que la literatura española del siglo XIX, novelas como La desheredada de Galdós o La regenta de Clarín, presenta de forma constante, ridiculizando a todos estos prototipos humanos, ¿no? Que se dedican a la filosofía y que desde la filosofía pretenden resolver todos los problemas del mundo en conversaciones de sobremesa o de café o de tertulia o de lo que sea, ¿no? En ese sentido. Pero ya digo, o sea, la filosofía trabaja con más ficciones incluso que la literatura, porque vuelvo a decir, el espíritu absoluto de Hegel no es una ficción, el Dios de Tomás de Aquino no es una ficción, el ego trascendental de Bueno no es una ficción, vamos a ver, el Leviatán de Hobbes no es una ficción, el Demiurgo de Platón no es una ficción, el motor perpetuo de Aristóteles no es una ficción, la idea de estado de Marx no es una ficción, la idea de sustancia de Spinoza no es una ficción, ¿eh? O sea, estamos hablando... La epífisis cerebral, la glándula pineal o epífisis cerebral de Descartes como pastoforio del alma no es una ficción también. Eso, hombre, estamos... los literatos interpretan la filosofía como le sale de los pies y los filósofos interpretan la realidad con unas ficciones que son dignas de los literatos, ¿eh? O sea, la tesis de Borges ante este panorama es renunciar a un estudio sistemático de la filosofía y zanjar el asunto al considerar que la filosofía es una poética. Es decir, es un sistema de ficciones. La filosofía es un sistema de ficciones que permiten a Borges manejarse en su terreno y convertirla en el terreno de juego de la literatura, en el terreno de juego de la poética. Es decir, Borges considera que los sistemas filosóficos son novelas o fábulas cuyos protagonistas son el demiurgo, el motor perpetuo, el ego trascendental, el espíritu absoluto. Entonces la filosofía es la historia de las aventuras del motor perpetuo, del demiurgo, del leviatán, del estado, del ego trascendental, del espíritu absoluto, en fin, de todos estos personajes de la idea de sustancia en Spinoza, de todos estos, de la glándula pineal. O sea, la filosofía es la historia biográfica de estos grandes personajes, que en vez de ser personajes de obras literarias son personajes de obras filosóficas y que se van sucediendo los unos a los otros. No hablemos ya nada de las mónadas, que eso, vamos, es como Pitufilandia, ¿no? Es decir, lo de las mónadas de las que tanto se burlaba Voltaire en Cándido o en toda su literatura acerca de los mundos posibles, en fin. Pero, en fin, sigamos con Borges. Fijémonos la actitud tan roma que tiene Borges, tan torpe, tan tórpida que tiene Borges para interpretar a Spinoza. Dice Borges, Spinoza declara que solo conocemos dos de los atributos de la sustancia, y esos atributos son la extensión y la conciencia. No, los atributos no son extensión y conciencia, son extensión y cogitación, extensio y cogito, pero el cogito no es la conciencia. Eso es un concepto que ya tiene que ver con Lutero, más que con Spinoza. La conciencia es un término que es más luterano que espinosista. Spinoza habla, siguiendo a Descartes en muchos aspectos, de cogito, es decir, de la res extensa y la res pensante, pero la conciencia no es res pensante, exactamente. Es decir, que este tipo, Borges, interpreta la filosofía como le sale de los pies, por no decir de otra cosa. Y luego además hace unas analogías metafóricas completamente, retóricas completamente, en virtud de las cuales se interpreta la extensión con el espacio y la conciencia con el tiempo. La conciencia con el tiempo, es decir, se monta él solo un cronotopo filosófico con metáforas literarias que, claro, esto consiste en literaturizar la filosofía. Volvemos de nuevo a lo de siempre, está literaturizando la filosofía constantemente, está haciendo de la filosofía el terreno de juego de la literatura. Y luego además el Borges se atreve a soltar una machada aquí, que es impresionante. Dice el tío, aquí la combinación es... Esto es un acorde de narcisismos
O sea, Borges es el que hace acordes narcisistas. Es un acorde del narcisismo del complejo de superioridad, el narcisismo de la inmodestia y el narcisismo de la supremacía cognoscitiva impresionante. Vamos, creo delusoria, dice el tío, fijémonos en la palabra. En vez de poner engañosa, dice creo delusoria, o sea, el tipo no ve los engaños como los ve cualquiera, con su nombre propio, ve los engaños con un término superior, delusorio. Creo delusoria la oposición entre los dos conceptos incontrastables de espacio y de tiempo. O sea, él considera que es engañosa la relación solidaria, la relación conjugada, diría Gustavo Bueno, entre espacio y tiempo. También Kant lo diría, vamos. Me consta que la genealogía de esta equivocación es ilustre y que entre sus mayores está el nombre magistral de Spinoza, que dio a su indiferente divinidad, Deus sive natura, los atributos de pensamiento, vale decir, de tiempo-sentido. No, no vale decir eso lo dices tú, Jorge Luis Borges. Eso lo dices tú como yo puedo decir que la guitarra tiene 729 cuerdas, por ejemplo. Eso es una frase creacionista, en el mejor de los casos, y es una chorrada. Y de extensión, vale decir de espacio. No. Pienso que para un buen idealismo el espacio no es sino una de las formas que integran la cargada fluencia del tiempo. Bueno, y yo puedo decir que pienso que para un buen óptico el cielo no es más que un telón de fondo que hay detrás de lo que vemos, o delante de lo que vemos. ¿No? Estos son frases que no tienen absolutamente ningún sentido. ¿No? Claro, Spinoza, dice Borges, condena por eso la esperanza y el temor, porque se refieren a cosas futuras, no hay razón para aceptar la ilusión del tiempo. Bueno, esto puede ser el comentario de cualquier facebookero que se dedica a escribir en Internet. O sea, esto realmente hoy día lo pones en cualquier página web y nadie diría que esto lo escribió Borges. Porque esto lo puede decir cualquier periodista, cualquier individuo anónimo que escriba en Internet, etc. Y aquí ya hablamos del ser y del tiempo. Es decir, con Heidegger hemos dado, ¿no? otro listo. Claro, estas son interpretaciones aberrantes, tan aberrantes como pueden ser crear falsas etimologías, ¿no? para explicar las cosas, ¿no? Era como aquel que decía que el vasco procede del japonés, porque hay palabras como osinada, ¿no? Y cosas de estas. O como aquel que preguntaba por qué a Enrique VIII se le seguía poniendo gráficamente Enrique VIII y el octavo números romanos cuando él había rechazado la Iglesia romana, ¿no? Entonces, esa la gran duda que tenía este ejemplar. Entonces, claro, estamos moviéndonos ya no en un tercer mundo semántico, sino que estamos moviéndonos en un mundo de gente zumbada, de gente tronada, psicológicamente mal. Claro. Y añade, esto es algo muy bueno de Borges, dice, en cuanto a mí, Borges, yo me creo capaz de imaginar un mundo sin espacio. No sé si ustedes pueden hacerlo. Claro, era para decir, mira, Jorge Luis, otra cosa no tendrá el ser humano, pero imaginación tiene mucha. Porque yo te reto, Jorge Luis Borges, a que te imagines a una universidad con profesores inteligentes. Porque yo me creo capaz de imaginar una universidad con profesores inteligentes a pesar de la realidad. Pues yo me creo capaz. Es más, incluso soy capaz de imaginar en España una universidad no nacionalista. Pero solo una, no me aprieten tanto las exigencias de la imaginación. Pero puestos a creerse capaces de imaginar, ni siquiera imaginar, sino creerse capaces de hacerlo. No, si yo me creo capaz de imaginar, fíjense, una universidad con profesores inteligentes e incluso una universidad española no nacionalista. Pero solo una, no me apuren mucho porque ya digo, el esfuerzo de la imaginación en este último punto es muy fuerte. Pero Borges se cree capaz de imaginar un mundo sin espacio. Esto tiene, pero con un par de bemoles en la armadura. Un par de bemoles en la armadura, si bemol mayor. No sé si ustedes pueden hacerlo, dice Borges, como que no sé si ustedes podrán, yo sí puedo, ustedes no sé si pueden. Era para decir, ay, Borges, qué infeliz debiste haber sido para escribir esto. Un mundo en el que hubiera un número infinito, ¿por qué no? Infinito, de individuos, conciencias. Y esas conciencias pudieran expresarse por medio de música, por medio de palabras. Todo esto podría existir y no tendría por qué haber espacio. Bueno, es que esto es como decir, no, podemos hacer
una sopa de ajos sin ajos, podemos hacer una tortilla de patata sin patata. Yo puedo imaginarme una tortilla de patata sin patata. Estos son chorradas, directamente chorradas. O sea, si esto es hacer literatura, si esto es hacer filosofía, me parece muy bien. Yo creo que esto que hace Borges en esta conferencia es burlarse como un monologuista del público que le escucha directamente. O sea, esto es una tomadura del pelo del oyente, pero por completo. Por completo. Para Borges todo es absolutamente creencia. De hecho, en una cita, y esta cita la tomo de Diego Tatián, dice Borges: el jardín de los senderos que se bifurcan es una imagen incompleta, pero no falsa, del universo tal como lo concebía Cui Pen. Bueno, era como decir, o como lo concibe el vecino del quinto, o el último loco con el que nos hemos encontrado en el autobús al compartir asiento. A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo uniforme, absoluto, pero era para decir, pero es que esto no es cuestión de creencia, tío. Esto no es cuestión de creencia, es como si dices, si yo me tiro de un 15º piso, creo que no me mato. Bueno, puedes creer lo que quieras, pero inténtalo y a ver qué pasa, ¿no? Al margen de tu creencia. Creía en infinitas series de tiempo, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. En algunos existe usted y no yo, en otros yo, no usted, en otros los dos. En este, que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa, en otro, usted, al atravesar el jardín, me ha encontrado muerto. Claro, esto es, bueno, pues continuidad en los parques de Julio Cortázar, el jardín de los senderos que se bifurcan, o el planeta de los simios. O el planeta de los simios, era para decirle, en otro tiempo usted a lo mejor era un simio, que estaba ahí en el planeta de los suyos, ¿verdad? Bien, todo esto es jugar con la filosofía cuando tienes la barriga llena, evidentemente. Por eso digo que la filosofía y la teoría de la literatura, que viajan juntas en muchos trayectos, ¿verdad?, como si fueran dos políticos de partidos contrarios que se reparten el botín, pues lo mismo. Pues la filosofía y la teoría de la literatura viajan juntas en muchísimos itinerarios, en muchísimas peripecias, en muchísimas excursiones, compartiendo víveres, pero vamos, compartiendo víveres y compartiendo público. Mientras el público se exalta y se tira de los pelos oyendo a los unos y a los otros, la filosofía y la teoría de la literatura se lo pasan pipa con sus ficciones. Para Borges todo es creencia. Borges literaturiza la filosofía plenamente y además contrapone la leyenda y la ciencia, el mito y la historia, como si todo fueran lo mismo, como si todas fueran creencias. O sea, contrapone a Schopenhauer y a Newton, ¿verdad?, con Cui Pen. Y podríamos añadir Alfredo Landa también, ¿no? Porque, oye, ¿acaso vale Alfredo Landa menos que Schopenhauer? ¿O que Newton? ¿O que Cui Pen? ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Cui Pen? O sea, todo es creencia. La ciencia, la presciencia, la filosofía, la física, la química, la matemática, la medicina, la teoría de la literatura, por supuesto, todo es creencia. Y la filosofía, bueno, pues ya es una creencia poetizada. La filosofía para Borges es una creencia poetizada. Vale, ok. Y aquí ya llegamos, como no, al Borges visionario, al Borges bardo, al Borges druida. Dice Borges, lo dice con una cachaza que hay que tener un par de bemoles en la armadura, hay que estar en la tonalidad de si bemol mayor para soltar esto. He divisado desde las definiciones, axiomas, proposiciones y corolarios, o sea, ha divisado, o sea, ha controlado todo, o sea, es una cosa. Esto yo creo que, vamos, no se atrevió ni Spinoza a decirlo, pero él sí, o sea, he divisado desde las definiciones, axiomas, proposiciones y corolarios la infinita sustancia de Spinoza. Esto tiene cojones. O sea, el ver la sustancia de Spinoza, el divisar, ver de lejos la sustancia de Spinoza, esto ni en el Aleph. O sea, esta sesión solo se puede grabar en tiempos de carnaval. O sea, yo comprendo que decir lo que estoy diciendo sobre Borges solo se puede decir en un martes de carnaval, en una época carnavalesca. He divisado, dice el tío, desde las definiciones, axiomas, proposiciones y corolarios, la infinita sustancia de Spinoza. O sea, esto
William Blake, en su poesía, podía divisar la sustancia spinosa en el viejo bardo, ¿no? Que consta de infinitos atributos, entre los cuales están el espacio y el tiempo, de suerte que si pronunciamos o pensamos una palabra, es decir, por arte de magia, ¿no? Fiat lux, ocurren paralelamente infinitos hechos en infinitos orbes inconcebibles. En ese delicado laberinto no me fue dado penetrar. O sea, el tipo sabe lo que hay, pero no, el laberinto no le fue dado penetrar. O sea, esto puede ser el fragmento de una novela. Esto puede ser indudablemente el fragmento de una novela, pero el Borges visionario, este complejo de superioridad poética y profética, oracular totalmente, es divertidísimo. O sea, esto es divertidísimo. O sea, lo más divertido es ver cómo Borges se ríe del público que cree en él. Eso es lo más chistoso que puede haber. Esa es la gran contribución de Borges. Borges es el gran monologuista, es el gran humorista de la literatura monológica del siglo XX. O sea, realmente es eso. Y luego, claro, su prosa es gratuita, ¿no? Porque dice aquí, todo lector de Spinoza, todo, incluyéndome a mí, incluyendo a todo Dios, todo lector de Spinoza ha sentido algo que no le hubiera interesado a Spinoza. Aquí volvemos a lo de la cebolla, ¿no? Todo comedor de cebollas o todo picador de cebollas ha sentido algo que no le hubiera interesado a la cebolla, que pica. Claro, aquí donde pone Spinoza o cebolla podemos poner cualquier cosa. Cebolla o otra cosa que acabe en olla también, lo que quieran. Pueden poner lo que quieran, que la frase tiene el mismo sentido en cada caso porque no tiene ningún sentido ninguno. Es decir, la presencia personal de Spinoza. Creo que todos tenemos que deplorar no haberlo conocido personalmente. Yo no tengo ningún interés en haber conocido personalmente ni a Spinoza, ni a Lorca, ni a casi nadie. Es más, cuando me dicen, te voy a presentar a alguien, digo, no, por favor, no tengo ganas de conocer a nadie, porque las probabilidades de que la persona a la que voy a conocer probabilidades de que sea un plasta, un pesado o alguien insoportable son magnas, son poderosísimas. No quiero conocer a nadie más. La gente es una plasta completamente. Yo solo conozco a una persona que quiero bien y las demás me sobran todas. Entonces, todo lector de Spinoza ha sentido algo que no le hubiera interesado a Spinoza, es decir, la presencia personal de Spinoza. Creo que todos tenemos que deplorar no haberlo conocido personalmente, no haber conocido, por lo menos en mi caso, a Berkeley, a Montaigne. Bueno, yo a Montaigne, por favor, no quiero conocerlo ni después de muerto, por Dios, si en el otro mundo nos encontramos, que me digan dónde lo puedo evitar. Yo siento no haberlos conocido personalmente y me sucede lo mismo con Spinoza y creo que a todos los hombres les pasará lo mismo. Bueno, pues crees un montón de chorradas, Jorge Luis, realmente. Spinoza quiso convencernos de la verdad de su sistema, sin embargo hoy pensamos en Spinoza y pensamos en él como en un querido amigo que nos hemos perdido, que no hemos tenido la suerte de conocer o que no nos ha conocido a nosotros. Una forma perfecta de la amistad, la de él. Mira, escribes, Jorge Luis, allí donde estés, escribes tantas gilipolleces como George Steiner, Octavio Paz, Harold Bloom o incluso Emilio Lledó. Estos son tonterías todas, tonterías. Esto es de vergüenza, de vergüenza. Vamos a los sonetos. Bien, he querido antes hacer esta exposición de lo que Borges sabe de Spinoza para que nos hagamos una idea de cómo la literatura no nos proporciona conocimientos nuevos, sino que exige conocimientos previos. La literatura no nos proporciona conocimientos, nos exige conocimientos. Si nosotros leemos los sonetos de Spinoza, prescindiendo de los conocimientos que Borges sobre Spinoza tiene o ha declarado tener o ignorar, pues podemos suponer que estamos ante alguien particularmente importante o valioso, y en realidad no. Ahora vamos a leer los sonetos. Hasta ahora hemos escuchado lo que ha dicho el Jorge Luis Borges crítico de Spinoza, crítico de la filosofía de Spinoza, que vemos que no ha dicho nada. Es un impotente ante la filosofía de Spinoza, no sabe decir absolutamente nada y simplemente se protege en el lenguaje como un simulacro de conocimiento para salir airoso y no decir absolutamente nada acerca de Spinoza, pero haciendo creer al público que sabe mucho de Spinoza, que está muy por encima de las consecuencias a las que ha podido llegar a Spinoza. Incluso se refiere a Spinoza como un conocido del pasado, como un viejo amigo que un día le contó algo tomándose unos pinchos o unos vinos, ¿no? Es decir, gilipolleces.
El primero de los sonetos al que vamos a referirnos de Borges sobre Spinoza se publicó en 1964 en su libro El otro, el mismo. Y vamos a leer primero el soneto y después vamos a referirnos a él, vamos a comentarlo. El soneto dice así, ya adelanto que sigue un esquema métrico que es una mezcla del soneto clásico español y del soneto inglés. El soneto clásico español, como todo el mundo sabe, se compone de 2 cuartetos y 2 tercetos encadenados. El soneto inglés, el soneto que escribe un sonetista como Shakespeare, es de 3 serpentesios y un dístico pareado final. Los 3 serpentesios y un dístico final, un pareado. Es decir, es el menos soneto de todos los sonetos clásicos, pero bueno, Borges lo que utiliza es primero un serpentesio. En el primero de los sonetos utiliza 2 serpentesios y después un pareado y un verso suelto que rima con el verso suelto del último terceto constituido por un pareado y un verso suelto. Es decir, el esquema sería el de 2 serpentesios, AB, AB, CD, CD, y después sendos pareados y sendos versos que riman consigo mismos. Es decir, D, D, E, F, F, E. Bien, lo van a oír ahora. El soneto de 1964, el otro, el mismo, se titula simplemente Spinoza, con S líquida y Z. Y dice así: las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales, y la tarde que mueres miedo y frío, las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio de Jacinto que palidecen el confín del gueto casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo, ni el temeroso amor de las doncellas. Libre de la metáfora y el mito, labra un arduo cristal el infinito, mapa de aquel que es todas sus estrellas. Bien, este es el escueto y conceptizado soneto de Borges a Spinoza. Este soneto constituye una glosa mítica de la imagen de Spinoza. Casi podría tratarse de una imagen pictórica. Podríamos ver a Spinoza reflejado en un lienzo. Ut pictura poiesis queda aquí claramente reflejado. Es decir, un pintor podría trazar, podría diseñar, podría dibujar esta imagen de Spinoza con manos translúcidas de judío que labran en la penumbra los cristales en una tarde que es miedo y frío. Es decir, él tiene una vida desangelada, una vida medrosa, porque su heterodoxia no le permite muchas libertades políticas, porque se ha tomado muchas libertades filosóficas. Las manos y el espacio de Jacinto que palidecen el confín del gueto casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. Aquí ya empezamos a elevar el vuelo hacia lo irracional, es decir, partimos de la realidad y desembocamos en el mito. De hecho, toda la obra poética de Borges es un levantamiento hacia la literatura sofisticada reconstructivista que parte de términos reales y que plantea entre los términos reales relaciones totalmente ideales. Es decir, parte de términos operatorios, a alguien que labra vidrios, a relaciones ideales entre esos términos. Es decir, alguien que está soñando un claro laberinto, una nítida confusión. Nótese el oxímoron, un claro laberinto, soñando un claro laberinto, algo que ya no está en este mundo, algo que ya se sitúa en lo onírico, en el sueño, en lo metafísico. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo. De nuevo, la metáfora constantemente recursiva, la recursividad del sueño. La recurrencia del sueño como tema y la recursividad del sueño como procedimiento, como lo que los franceses estructuralistas llamaban la mise en abîme, ¿no? Es decir, la recursividad, la reproducción de un nivel literario dentro de otro nivel literario, dentro de otro nivel literario, cosa que a Borges le encanta, a los estructuralistas les encanta, a los teóricos de la literatura les encanta, multiplicarse en técnicas recursivas y recurrentes, formalmente recursivas y temáticamente recurrentes. Esto es algo que les encanta. El universo como laberinto y perderse en todo, y a partir de aquí se acabó. Fin de función, no hay nada más.
Es decir, es la escenificación de una muestra de literatura sofisticada reconstructivista que plantea exigencias críticas a partir de criterios que son irracionales, que son presuntamente irracionales, porque no creemos en el irracionalismo que practicamos, pero lo exhibimos. Eso es lo que está haciendo Borges. De tal manera que el hombre aparece como una criatura enfermiza, como un labrador manual de cristales, como un menestral, indiferente a todo, indiferente a la mujer, indiferente a la fama, indiferente a la marginación, indiferente al ostracismo. Vive en el gueto, vive en la monotonía, vive en la penumbra, vive en la tarde, vive en la muerte, ¿no? Es decir, es la tarde que es miedo y frío, la tarde que muere en miedo y frío, esa metáfora copulativa, la tarde es miedo y frío, manos traslúcidas, manos de muerte, manos de enfermizas, y el hombre que no es ni temeroso del amor de las doncellas, libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal, que es el mundo, que es el infinito, que es el mapa de Dios. El mapa de aquel que es todas sus estrellas. Ese panteísmo, esa filosofía de Spinoza, que es la idea con la que Borges se queda de la filosofía de Spinoza, que retratan la imagen del laberinto. Porque la imagen del laberinto da para todo, incluso si me apuran hasta para la República de Platón, de la realidad al mito. Es decir, en este poema lo único que hay es una semblanza evocadora, míticamente, legendariamente, de la imagen de Spinoza y de uno de los referentes de su filosofía, condensado en la imagen enormemente poética del laberinto. Porque para Borges, como vamos a ver en este segundo poema referido a Spinoza, la teología es una poética. Si la filosofía es una literatura, la teología es una poética. En otro de sus poemas, prácticamente 12 años después, en 1976, publican La moneda de hierro. La moneda de hierro publica otro poema dedicado a Spinoza, que en este caso se titula Baruch Spinoza, le pone el nombre, Baruch Spinoza. Y este soneto tiene una estructura métrica que es la de dos cuartetos, no dos serventesios, sino dos cuartetos. Y las dos estrofas finales, en lugar de ser dos pareados seguidos de un verso que rima con el último verso del terceto siguiente, antecedido este último verso del terceto siguiente por otros sendos pareados, aquí es al revés. Digamos que en los dos tercetos últimos el primer verso rima con el primero del siguiente terceto y los tercetos terminan en sendos pareados. Es decir, sigue justamente el esquema métrico inversamente, simétricamente inverso al del soneto anterior. Esto es muy curioso. En el soneto anterior tenía dos serventesios y dos tercetos constituidos por pareado y verso, y este utilizará dos cuartetos y los dos últimos tercetos serán un verso suelto y un pareado. Y luego el verso suelto que rima con el verso del primer terceto anterior y un pareado final. Es decir, es el esquema, véanlos, que así es. Este segundo soneto dice así, y es netamente complementario del anterior, no ha habido ninguna alteración. Baruch Spinoza dice: bruma de oro, el occidente alumbra la ventana, el asiduo manuscrito aguarda ya cargado de infinito. Alguien construye a Dios en la penumbra, un hombre engendra a Dios, es un judío, de tristes ojos y piel cetrina. Lo lleva el tiempo como lleva el río, una hoja en el agua que declina. No importa, el hechicero insiste y labra, a Dios con geometría delicada, desde su enfermedad, desde su nada. Sigue erigiendo a Dios con la palabra, el más pródigo amor le fue otorgado, el amor que no espera ser amado. Bueno, el segundo soneto es una recurrencia temática y una recursividad formal del soneto anterior. Es una reincidencia, es una repetición temática y es una repetición formal. Es decir, es una recurrencia de formas y es una recurrencia de temas y una recursividad de formas, invirtiendo los cuartetos por serventesios y el orden de los pareados en los tercetos. Pero esa inversión formal se traduce temáticamente hablando en una recurrencia, es lo mismo. Tenemos la penumbra, en los dos sonetos tenemos la penumbra, en los dos sonetos tenemos el sustantivo judío, el término de judío,
su relación con Dios, en tanto que el hombre está construyendo a Dios. En un caso construía el mapa de Dios, que era el propio Dios. El mapa de Dios, que era el propio Dios, ¿no? Como esos cuentos de Borges en los que hacen mapas que tienen la misma extensión que el territorio geográficamente cartografiado. Un mapa tamaño natural, ¿no? Bien, son los juegos de Borges. Lo lleva el tiempo como lleva el río, es decir, que la tarde que va muriendo con miedo, con frío, con penumbra, pues lo lleva el tiempo como lleva el río. El río, la imagen manriqueña, la imagen clásica, la imagen de los clásicos, de los latinos, que van a dar en la mar, que es el morir. En una hoja en el agua que declina, la hoja que otoñalmente cae, que declina como declina la tarde, no importa. El hechicero insiste y labra, es decir, al margen del tiempo y contra el paso del tiempo, e indiferente al paso del tiempo, el ser como tiempo, todo tan heideggeriano, todo tan hermenéuticamente heideggeriano, todo tan hermenéuticamente gadameriano, todo es tiempo, el lenguaje es tiempo, el ser es tiempo, el lenguaje es la casa del ser, todas estas memeces en las que se han entretenido los hermeneutas del siglo XX, pues aquí están condensadas. A Dios con su geometría delicada labra. Sigue erigiendo a Dios con la palabra. Esto es puro Gadamer, completamente, puro Gadamer. Es decir, somos lenguaje. Esto es Emilio Lledó, esto es Heidegger, esto es Gadamer, esto es la ontología reducida a filología. Pero en este caso la ontología es la ontoteología, es la teología reducida a poética. O sea, no es que el ser sea lenguaje, no es que la ontología sea filología, es que la teología es poética. Es que la filosofía es literatura. El más pródigo amor le fue otorgado, el amor que no espera ser amado. Sigue erigiendo a Dios con la palabra, sigue erigiendo a Dios con la palabra. Es decir, Dios es un producto del discurso humano. Dios es un producto de la hermenéutica humana. Dios es un producto de la filología humana, de la poética y de la retórica. De tal manera que la teología es un producto de la poética y de la retórica. Nada más. La teología es poética y es retórica. Eso es lo que considera Borges tanto en un poema como en otro poema. En definitiva, está subrayando constantemente sus ideas acerca de que la filosofía es una ficción poética, es una ficción retórica completamente, porque detrás de la filosofía no hay nada. Los referentes de la filosofía son ficciones, con la única diferencia de que el filósofo se cree sus propias ficciones y el literato no. El poeta no cree en sus ficciones, el filósofo sí cree en sus ficciones. Dios es la figura retórica de lo absoluto. Para Borges, Dios es la figura retórica de lo absoluto. Naturalmente hay un fondo nihilista, hay una consunción absoluta, hay una consumición absoluta del ser que conduce hacia la nada, porque mientras el ser existe, lo único que hace es divertirse verbalmente, divertirse filológicamente, lo cual ya es un cachondeo, si esto lo decimos en una universidad. Pero vamos, que Dios no se crea por el ser humano a imagen y semejanza del ser humano. Quiero decir que la imagen de Dios es una creación humana a imagen y semejanza del ser humano, no a imagen y semejanza de los animales, como sostendría Gustavo Bueno en El animal divino. Bueno en El animal divino afirma que Dios es una creación humana a imagen y semejanza de los animales. Borges sostiene, conforme a las ideas de su tiempo, Borges no ha leído a Gustavo Bueno, nunca sabremos qué es lo que Borges pensaba de Gustavo Bueno. Sí podemos saber qué es lo que desde la filosofía de Gustavo Bueno pensamos de Borges, que es lo que estamos diciendo aquí. Es decir, que Borges considera que Dios es una imagen creada por el ser humano a imagen de sí mismo, pero es una imagen construida filológicamente, verbalmente, es una imagen fundamentada en la poética y en la retórica, es decir, en la imaginación y en las palabras sofisticadas, en la imaginación poética, en la fabulación poética y en las palabras sofisticadas, en una literatura que, como es la que practica Borges, es una literatura sofisticada o reconstructivista. Dios es la figura retórica de lo absoluto, insisto, es decir, es la figura retórica de la nada, Dios es el nombre que los creyentes dan a la nada. Esto es algo que sostiene literalmente Nietzsche, y que sostiene poéticamente Borges, Dios es un producto de la creación verbal. Es decir, es erigiendo a Dios con la palabra, lo dice abiertamente. La filosofía es filología porque es pura retórica, y la teología es filología porque es pura poética. De tal manera que Dios es una auténtica ficción. La filosofía es poética y retórica, es nada. Para Borges, y con esto ya concluyo, para Borges la filosofía es literatura. ¿Pero por qué? ¿Por qué para Borges la filosofía es literatura? Porque sus autores, los filósofos,
A diferencia de los poetas, se creen sus propias mentiras.